Imagine una situación cotidiana común. Estás haciendo cola en el supermercado y conoces a ese vecino que siempre parece estar al tanto de la vida de los demás. Te mira con una sonrisa demasiado amistosa y en un tono suave pregunta: entonces, ¿cómo van las cosas en el trabajo? Por cortesía, empiezas a dar detalles. Lo que no te das cuenta es que en ese momento algo invisible cambia, algo que puede traer consecuencias inesperadas. Esto no es paranoia, sino conocimiento antiguo, conservado durante generaciones y que ahora merece nuestra atención. ¿Alguna vez has notado cómo, después de responder ciertas preguntas, tu estado de ánimo parece disminuir, o como los proyectos que iban bien empiezan a tener problemas poco después de compartir información? No es una mera coincidencia. Hay una influencia sutil que se manifiesta cuando ciertos asuntos se revelan sin la debida precaución. En la tradición cabalística, este fenómeno se conoce como Ayinara, la mirada que dana, y actúa en tu contra cada vez que respondes determinadas preguntas sin la protección adecuada. Los sabios del Talmud dedicaron extensas reflexiones a un principio que muchos desconocen. No toda pregunta busca conocerlo. Algunos buscan acceder a su campo de bendiciones. Durante siglos, ese conocimiento se transmitió solo entre maestros y discípulos, ya que pocos estaban preparados para comprender que las palabras pueden abrir portales energéticos. Las personas con gran prosperidad financiera no responden preguntas automáticamente. Saben exactamente cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Marina, analista financiera de Curitiba, 44 años, tenía un salario de 8.500 reales mensuales. Su rutina estaba organizada. Se levantaba a las 6:15, preparaba café, revisaba hojas de cálculo y se dirigía a la oficina de contabilidad, donde había trabajado durante 12 años. Era meticulosa, confiable y discreta. Sus colegas la respetaban porque nunca incumplía los plazos y sus informes eran impecables. Su jefe la había ascendido 4 veces en una década. El salario no era desorbitado, pero le permitía vivir cómodamente, ayudar a su madre jubilada y ahorrar un poco para las vacaciones de fin de año en la playa. Marina no era de las que se exponía. No publico fotos de su trabajo en las redes sociales ni comento sus logros con nadie. ¿Sabías que en Brasil, cuando las cosas van bien, es mejor mantener un perfil bajo? Tu abuela, una mujer sencilla, decía: la boca cerrada no deja entrar las moscas, pero hay momentos en los que bajamos la guardia, en los que creemos que podemos confiar. Y resulta que estos momentos pueden ser los más riesgosos. A marzo de 2024, la familia de Marina se reunió para celebrar el cumpleaños de su padre en una granja de Colombo. Hubo barbacoa, cerveza fría, música y relajación. Marina llegó con sus hijos, saludó a todos y se sentó cerca de la barbacoa. Su conocido Rodrigo, al que no veía desde Nochevieja, se acercó con 2 vasos de caipirina. Rodrigo era amable, comunicativo, de esos que parecen llevarse bien con todos. Se sentó al lado de Marina y empezaron a hablar de temas comunes. Los chicos, el calor en Curitiba ese verano, el tráfico en la BR-116. Entonces Rodrigo se inclinó un poco, bajó la voz como si fuera a compartir algo confidencial y formuló la primera pregunta: Marina, cuéntame cómo te va en el trabajo. Escuché que hace unos meses te ascendieron. ¿Estás ganando mejor? Un ligero orgullo la invadió. Él sonrió y comenzó a hablar. Les habló del aumento de sueldo, del nuevo proyecto que le habían encomendado, de la confianza de su jefe para cerrar las cuentas del trimestre. Habló durante unos 15 minutos. Rodrigo asintió, sonrió e hizo más preguntas. ¿Y cuánto ganas ahora? Preguntó en un tono que parecía inocente, pero sonaba invasivo. Sin dudarlo, Marina respondió: 8.500 netos al mes sin bonificaciones. No es mucho, pero estoy tranquila. Rodrigo aplaudió ligeramente, como felicitándola. Continuaron hablando de otros temas. Marina no notó nada extraño. Esa noche regresó a casa sintiéndose ligero, feliz de haberlo compartido con su familia. Pero algo había cambiado. Algo que ella todavía no podía identificar. Una semana después comenzaron los problemas. Pequeño al principio. Un cliente importante de la oficina llamó cancelando el servicio. Luego otro hizo lo mismo. Su jefe empezó a mirarla con recelo, como si algo andaba mal. En abril le dieron menos proyectos. En mayo recibió la noticia de que la empresa se reestructuraría y su puesto ya no sería necesario. Le dieron un aviso de 3 meses y una carta de recomendación. Marina no entendió. Había hecho todo bien, sus números eran perfectos, no había cometido errores. Pero la empresa alegó dificultades financieras. Una decisión empresarial, nada personal. Marina buscó trabajo durante 4 meses, envió currículums a 50 empresas, fue convocada para 5 entrevistas, pero ninguna resultó en contratación. Comenzó a sentir cansancio constante, dolores de cabeza sin motivo aparente. Fue al médico, pero los análisis no arrojaron nada. Su cuerpo, sin embargo, no mintió. Algo la consumió. Lo que Marina no sabía era que esa conversación con Rodrigo había abierto una puerta que no debería haberse abierto.
No se trata de atribuirle malas intenciones. La cábala enseña algo que la mayoría ignora. Cuando compartes información sobre tu propio sustento en momentos inapropiados, expones tu propio contenedor espiritual. Y cuando este recipiente se deja desprotegido, se vuelve frágil, permitiendo que las bendiciones escapen. El flujo de prosperidad se vuelve desorganizado. No es superstición ni brujería. Es una ley espiritual tan concreta como la gravedad. Marina había respondido a la primera pregunta peligrosa sin saberlo, y ahora afrontaba las consecuencias. Su historia, sin embargo, no termina ahí. Un día de agosto, desesperada, llamó a su tía, la hermana mayor de su madre. La tía vivía en Florianópolis y era conocida en la familia por su sabiduría forma. Entonces, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Qué piensas hacer ahora? O incluso ya has decidido qué vas a hacer después de esto. A primera vista parece una pregunta inocente, casi una invitación a compartir sueños. Pero en la tradición cabalística, esta cuestión funciona como una clave secundaria, más sutil que la primera, pero igualmente capaz de abrir fisuras en el campo energético. Cuando alguien te pregunta sobre tus planes, especialmente en tiempos de transición como después de un cambio de trabajo, la ruptura de una relación o el comienzo de un nuevo ciclo, la respuesta despreocupada expone no solo tus intenciones, sino también la energía que las sostiene. En Kabbalah, los planes se consideran semillas espirituales. Antes de manifestarse en el mundo físico, existen como potenciales en Olam Atzilut, el mundo de las emanaciones. Hablar de ellos prematuramente es como arrancar una semilla de la tierra antes de que sus raíces estén firmes. Incluso podrá brotar, pero no tendrá fuerzas para crecer. Marina, por ejemplo, había respondido la segunda pregunta semanas después de empezar en su nuevo trabajo. Un compañero de trabajo, mientras tomaba un café, preguntó: «Ahora tiene planes para el siguiente paso». Sin pensarlo, detalló sus objetivos: un curso de especialización, un posible ascenso en 6 meses y hasta la idea de comprar un departamento. En ese momento pensó que simplemente estaba siendo transparente, pero en los días siguientes notó un cambio. El curso que pretendía realizar fue pospuesto por falta de inscritos. El ascenso, que parece acertado, se lo ofreció a otra persona. Y el apartamento que había visto, el propietario decidió no vender más. No fue una coincidencia. Según las enseñanzas, cuando los planes se comparten en una etapa temprana, especialmente con personas que no tienen un vínculo espiritual protector como familiares cercanos o mentores, la energía de estos planes se dispersa. La mente humana es un campo magnético. Al escuchar sobre el proyecto de otra persona, aunque sea de manera inconsciente, la persona comienza a procesarlo, a compararlo con sus propias expectativas y muchas veces a proyectar en él sus dudas o limitaciones. Este proceso, por sutil que sea, crea una interferencia con el flujo original de la intención. Los antiguos rabinos advirtieron sobre este peligro. En textos como el Sefer Yetzirah hay pasajes que describen cómo fuerzas invisibles, ya sean humanas o espirituales, pueden robar palabras sobre planes futuros. Esto no es un mal, sino una ley natural. Lo que se expone demasiado pronto atrae miradas que no estaban preparadas para recibirlo. Y estas miradas, incluso las neutrales, llevan consigo el peso de la incertidumbre, el escepticismo o incluso la envidia inconsciente. Entonces, ¿cómo respondes a esta pregunta sin exponerte? La clave es la contención. No es necesario mentir, pero tampoco es necesario detallar. Una respuesta simple como «ahora me estoy centrando en el presente o tengo algunas ideas, pero todavía me estoy organizando» cierra la puerta sin parecer evasiva. Quienes realmente se preocupan por su crecimiento no insistirán. Y quien insiste probablemente no tenga buenas intenciones. Marina aprendió esto de la manera más difícil. Después de notar el patrón, comenzó a observar a las personas que lo rodeaban. Observó que quienes hablaban demasiado de sus planes rara vez los llevaban a cabo. Mientras tanto, aquellos que permanecieron en silencio incluso en situaciones informales parecieron atraer oportunidades más fácilmente. No era una cuestión de suerte, sino de protección. La segunda pregunta, como la primera, no es un ataque. Es una trampa sutil, disfrazada de interés genuino. Y lo peor es que suele venir de quien menos esperas. Amigos, familiares, gente que dice querer lo mejor para ti. Pero la verdad es que nadie necesita conocer tus planes de antemano, ni siquiera tú a veces, porque en Kabbalah el silencio no es solo la ausencia de palabras, es una forma de preservar la energía hasta que esté lista para manifestarse. Y ahora que conoces la segunda clave, puedes empezar a protegerte. Pero recuerde, las preguntas no terminan ahí. Hay otros 3, aún más peligrosos, que podrían estar drenando tu campo de bendiciones sin que te des cuenta. El tercero, en particular, es el más traicionero de todos, porque no parece una pregunta, suena como un grito de ayuda. Maneras, ¿qué planeas hacer este año? ¿Hay algún proyecto en marcha? ¿Estás planeando algo significativo? A primera vista, parece un interés sincero,
pero según las ensenanzas cabalísticas, revelar los planes antes de que se realicen es como plantar una semilla y desenterrarla diariamente para comprobar su crecimiento. La planta no florece porque el potencial se disipa antes de que se manifieste. Los planes llevan energía y esta energía necesita silencio para desarrollarse. Al compartirlos prematuramente, la fuerza se dispersa. Si el oyente no está alineado con su propósito, esta energía puede desviarse. No se trata de una mala intención, sino de una ley. Lo que se dice demasiado pronto debilita. Hay un caso que lo ilustra. Fernando, de Belo Horizonte, 47 años, trabajaba en la venta de equipamiento hospitalario. En enero de 2023 firmó un importante contrato con un hospital de Uslandia con una comisión de casi 60.000 reales. Al día siguiente, al llegar a la oficina, compartió el logro con sus compañeros, mostrando el contrato y detallando los valores. Algunos lo felicitaron sinceramente, otros con sonrisas que no llegaban a sus ojos. 2 semanas después, el cliente llamó cancelando el trato. Fernando no entendía. Todo había sido revisado y aprobado. El cliente mantuvo la decisión. 5 meses después, se descubrió que el contrato había sido asumido por un vendedor de una empresa competidora, alguien que había estado presente en la oficina el día que Fernando anunció su victoria. En cábala, este fenómeno se llama Ayinara, el ojo que drena. No se refiere a una mirada física, sino a una fuerza energética que se activa cuando alguien recibe información que no le corresponde. Incluso sin intención, esta fuerza comienza a ejercer presión sobre el campo de manifestación de la persona. Es como cargar una bandeja con agua. Mientras caminas en silencio, el agua se mantiene estable, pero si alguien grita o pregunta a dónde ir, la bandeja tiembla y el agua se derrama. Los planes son ese plato y cada pregunta sobre el futuro es una distracción potencial. Por eso, los rabinos enseñaron: no hables de lo que vendrá, habla de lo que ya llegó. Lo que ya ha llegado a buen término está plantado en la realidad y no puede ser desviado. Sin embargo, lo que todavía es potencial necesita protección, requiere silencio, requiere confianza en que el Eterno obra a tu favor sin necesidad de anunciarlo. Entonces, ¿cómo respondes cuando te preguntan sobre tus planes? Sonríe y voy paso a paso, confiando en Dios. Y ahí termina la conversación. No proporciones detalles, no menciones fechas, no expliques estrategias. Quien esté verdaderamente a tu lado se alegrará de tu victoria cuando llegue. No es necesario que lo sepas de antemano. Ahora llegamos a la tercera pregunta, considerada por los sabios espiritualmente peligrosa. No busca información ni acceso, sino control. La pregunta es: ¿cuánto has ahorrado? Puede aparecer disfrazado. ¿Has conseguido ahorrar algo? ¿Tienes un fondo de emergencia? ¿Conseguiste ahorrar para la casa? A primera vista parece preocupación, pero lo que está en juego es una evaluación de su resiliencia. Cuando alguien sabe cuánto posees, consciente o inconscientemente, está midiendo cuánto puedes perder. En cábala, esto se llama secreto. Algunas cosas no deberían decirse, no porque sean malas, sino porque son sagradas. Cuando se exponen, pierden su fuerza. El dinero, independientemente de su valor, es sagrado, es fruto del trabajo, del esfuerzo, de la energía vital. Al revelarlo, se abre la puerta a comparaciones, juicios y drenajes. Hay un ejemplo que ilustra esto. Beatriz, de Recife, 52 años, ahorró durante 8 años para comprarse un departamento. Recaudo 60.000 reales. En un almuerzo familiar, la cunada preguntó si había logrado guardarlo para la casa. Orgullosa, Beatriz le reveló el monto, que el banco y cómo había ahorrado. La cunada lo felicitó aparentemente con mucha sinceridad. 4 semanas después, el hermano de Beatriz, marido de su cunada, se presentó en su casa pidiendo un préstamo de 15.000 reales para un negocio, prometiendo devolverlo en 5 meses. Por amor a su hermano, Beatriz cedió. Pasaron 5 meses. No se devolvió nada. 8 meses después, el hermano evitó sus llamadas. Al cabo de un año, Beatriz entendió que el dinero no regresaría. Lo peor no fue la pérdida económica, sino la ruptura de las relaciones familiares. El préstamo generó resentimiento y el resentimiento destruyó vínculos. No fue culpa de Beatriz que lo tomara prestado. Fue una decisión tomada con amor. El error fue revelar cuánto tenía. Al escuchar el valor, algo se activó en la mente de la cunada. Una posibilidad, una puerta. Y esa puerta dio lugar a una petición que nunca debería haber existido. Por lo tanto, los ahorros deben ser un secreto entre usted y Dios. Nadie más necesita saberlo, ni su familia, ni sus amigos, ni su pareja, a menos que estén casados. El dinero ahorrado es tu raíz, tu seguridad. Cuando esta raíz queda expuesta, cualquiera puede cortarla. Como respondes cuando te preguntan cuánto tienes. Sonríe con calma y di: gracias a Dios, estoy construyendo poco a poco. Y nada más. No des números. No expliques. Su estabilidad no es un tema de conversación. Es una cuestión de protección. Este espacio se convierte ahora en un escudo colectivo. Escribe en los comentarios:
yo protejo mi campo. Luego busca el comentario de otra persona que responde con una simple bendición de protección. Podría ser algo como que tu campo sea sellado o que tus palabras sean sabias. No importa si no conoces a la persona. Este es un acto espiritual. Estamos creando un círculo de protección de entre todos. La cuarta pregunta precede a las caídas. Surge en momentos de vulnerabilidad y si se observa con atención siempre precede a algún desequilibrio. La pregunta es ¿y cómo está tu salud? A primera vista parece genuino un gesto de cariño. Pero cuando se trata de alguien que no eres cercano, alguien con quien no has mantenido contacto en los últimos meses, alguien que aparece de repente preguntándote por tu bienestar, es necesario tener precaución, porque ¿cómo responder? La clave no es evitar las preguntas, sino reconocer tu propósito oculto y dirigir la energía hacia donde debe fluir. La quinta cuestión, en particular, requiere una atención especial. No surge por casualidad. Cuando alguien pregunta sobre el valor de un bien, no está simplemente satisfaciendo una curiosidad pasajera. En realidad, está midiendo tu capacidad para recibir y retener. Y al revelar cifras, no solo expone su flujo financiero, sino que también invita a comparaciones que pueden generar obstáculos. La abundancia no puede sostenerse donde hay juicio. Ella se nutre de la confianza y la discreción. Daniel de Sao Paulo aprendió esto de la manera más difícil. Su experiencia no fue un caso aislado. Muchos, al compartir detalles sobre sus logros materiales, se dan cuenta, con el tiempo, de que algo cambia en su ámbito de prosperidad. Esto no es superstición, sino una dinámica sutil. La energía que debería circular libremente encuentra obstáculos cuando se expone a visiones que no están alineadas con su crecimiento. El silencio, en este contexto, no es una omisión. Es estrategia. Quienes comprenden esta ley no evitan el éxito, sino que lo protegen. No se trata de esconder, sino de preservar. La gratitud, cuando se expresa en privado, fortalece el vínculo con la fuente de todas las bendiciones. La exposición innecesaria puede atraer fuerzas que disipen lo construido con esfuerzo. Por eso, la respuesta más sabia es siempre la que redirige la atención hacia lo esencial, el origen de lo que se posee, y no su valor material. La frase hebrea Baruch Hashem, Anisomer, no es un amuleto sino un recordatorio. Refuerza la intención de conservar lo precioso. Cuando se habla con convicción, funciona como un sello, una barrera invisible que impide que palabras descuidadas abran huecos. No es necesario dominar el idioma para que se manifieste su efecto. Basta que la intención sea clara. Proteger lo logrado y mantener el flujo de bendiciones ininterrumpido. La sabiduría no llega por casualidad. Se presenta cuando hay voluntad de recibirlo, y una vez asimilado, se convierte en herramienta. No se trata de vivir en alerta constante, sino de desarrollar la conciencia de que no todas las preguntas merecen una respuesta literal. Algunos buscan información, otros oportunidades para drenar energía. Saber distinguirlos es lo que marca la diferencia. El conocimiento libera. Y ahora, con estas pautas, la elección está en tus manos. Puedes seguir respondiendo como siempre lo has hecho, o puedes elegir una nueva forma de posicionarte. La decisión no se trata de lo que harán los demás, sino de cómo protegerás lo que es tuyo. Y esa protección comienza con las palabras que eliges utilizar. La protección se basa en límites claros. Debe reconocer quien tiene legitimidad para acceder a lo que ofrece, ya sea tiempo, atención o recursos. No todas las personas que se acercan a ti tienen intenciones compatibles con lo que estás dispuesto a compartir. Identificar estas diferencias es un acto de preservación. La discreción es una herramienta. No se trata de esconderse, sino de seleccionar a quién y cuándo te expones. No es necesario publicitar lo que es valioso. Su existencia ya cumple su propósito cuando se dirige a los lugares correctos. Así, lo que sostienes queda protegido sin ser desviado por exigencias innecesarias. Que haya discernimiento entre lo que se dice y lo que se calla. Que lo necesario llegue a quien lo necesita sin interferencias. Que lo tuyo permanezca intacto, fluyendo sin resistencia. Que la elección de compartir sea siempre deliberada.